Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de temas de nicho. Si usted está esperando un tratamiento serio, un tema serio, se equivocó de contenido. Ya se le dijo, ya se le avisó, ya se le hizo el comentario. Bienvenidas Eve y Pati Vaselis. ¡Qué milagro! Y ellos fueron a exorcismos, terapias de conversión. Ha sido un camino terrible para ellos y me duele muchísimo porque además son muy jóvenes. Yo nada más digo, señora, se está usted perdiendo de unos hijazos. Yo no tenía una referencia de la bisexualidad, ¿sabes? Entonces sí era como de, ¿cómo voy a manejar esto? O sea, y después de eso también estuvo padre porque fue como entender yo que también yo lo era. Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¡Qué chingón! Ay, sí, es que estamos cambiando el mood. Bienvenidos a Temas de Nicho, un podcast donde cada episodio hablaremos de un tema serio de forma cómica para tratar de entenderlo mejor y dejar de considerarlo un tema de nicho. Chicachi, bienvenidas Eve y Pati Vaselis. ¡Qué milagro! ¡Qué milagro que vienes por acá! Ay, Nicho, por esta perdón. tu casa. Es que me encanta porque te cubro todos tus targets. Cubres todos los targets. ¿De qué otro tema podremos hablar? Cáncer. Contigo? Cáncer, Vámonos. ya lo hablamos. Ajá, menopausia. El nido vacío. Falta menopausia. Falta menopausia, que es un tema. Ahorita lo grabamos terminando esto, te decía. Ahorita me nos cuentas. Ahorita en el siguiente bochorno. Es que también todo te pasa. Pues sí, accidentes automovilísticos. COVID. COVID. Columna. Acumulación de mascotas. Acumulación de mascotas. Más bien desacumulación porque ya se están yendo. Sí, victimización. No sé. ¿Qué otro tema? Salud mental. Salud mental. Salud mental. Claro. Estrés, Depresión. OnlyFans, que me parece muy Oye, importante. que viniera Rodrigo, Mariana y tú hablando de OnlyFans. Pero yo feliz. Me parecería muy padre No, pues tenerlos yo más feliz. aquí. Ojalá me regalen una membresía. No voy a decir de quién. Así es que te decir, yo te mando una nicha. No, eso estaría muy enfermo. O sea, me daría mucho cringe. Fíjate que un mes sí pagué la membresía del OnlyFans de tu hijo. Y Qué padre. qué todo. padre. Pues bueno, no, a mí no me ofende cuando me dicen, oye, pagué el de tu hijo. Pues qué bueno, paguen. Pues es un negocio para mis hijos. O sea, es una fuente. Sí, pero bien pudiste enseñarles a vender flores o algo. Yo no les enseñé. Aparte, no te haya orgullo así que te digan que tu hijo está sabroso. O Ay, así. claro. Sí, ¿no? Pero Yo además- siempre se lo digo. Sí, ¿no? ¿Qué? claro. Pero además es un buen emprendimiento. Me parece que ahora. Es un buen emprendimiento, dice. No, sabe verse muy chido que, oye, mucha gente se ha pagado la carrera con el OnlyFans. O sea, Güey, claro. una casa bueno, ojalá todavía no llegó a ese punto. Oye, en Europa está cañón. en Europa está cabrón. Sí. Yo no sé la verdad. Nada más dije, sí está cabrón. Sí está cabrón. No tengo puta idea. O sea, no tengo idea. Es que ya la cagué. Primeros 10 minutos. ¿Usted sabe en su casa por qué YouTube nos está limitando la monetización a todo el mundo? A Si usted todos. quiere donar para temas de nicho, ahí está abajo el enlace. Porque no manches, se me ha ido a la mitad todo, güey. Pues, gente sensual. Y eso, imagínate gente sensual que estamos, pero incontrolables, man. Estamos incontrolables. ¿Cómo estás, Eve, el día de hoy? Bien, todo chido. ¿Todo Aquí, bien? Con calor ya también en la premenopausia. Mira, Bienvenida. ya No, sí. pues ya saben qué. Ya me voy a ir a checar yo. Hasta dónde. La andropausia. Hasta donde me quedé yo todavía seguía ovulando. No es cierto. Ya cualquier Ay, cosa. qué Oye, le tomé muy bonito. rápido a mi cerveza. Salud, bueno. muchachas, Salud. bienvenidas. Salud. Mira, a este bonito programa. Pues hoy vamos a hablar, ¿verdad? De cervezas de Hijes LGBTIQ+, taratata. Sí. Entonces también por eso se le... Mira, ya traes aquí el labial. Es que espérate, mana. No, ese Ya sí lo todo traes. así de- No, sí te quedó pintado. ¿Ahí? No, ¿quién sabe qué te pusiste? ¿Esmalte de uñas? No. Ya lo estás logrando, ya lo estás Y yo logrando. así de- No, no es para arriba, es para abajo, es para en medio. A ver. Ahí estás, ya, sí, ya. seguramente. Mira, sí. ahorita toda embarrada así. ¿O que Como tuviste payaso. relaciones sexuales con un oso rosa? Te decía. Pues sí, vamos a hablar de hijes de la comunidad LGBTIQ+. Qué bonito, qué bonito. Entonces, cuéntenme, muchachas, primero, ¿cómo les atañe este tema, Eve?
Bueno, a mí, de entrada, mi hija es parte de la comunidad. Yo soy parte de la comunidad. Entonces, es algo que me atañe al 100%. En casa también, mi hermano es parte de la comunidad. Entonces, no solamente lo he vivido como mamá, sino como familia, ¿no? Sí. Entonces, está chido. Oye, está hablar de chido. esto. Ya sé que usted no se espera que alguien diga está chido, pero está chido. Pero está chido. Pero está chido. ¿Tú, Pati Lavaselis? Pues igual, yo, porque, pues mira, yo tengo muchos amigos gay y los respeto. No, no es cierto. Hasta los respeto. Hasta los respeto y todo. No, pues tengo la fortuna de tener 3 hijos y uno de ellos hace un par de años salió del closet y pues nos introdujo en este mundo de la diversidad. Porque él ya le había introducido cosas antes a otras personas. Óyeme. No me interesa, o sea, no. Ay, no es cierto. Qué fuerte. No, pero nos introdujo al mundo de la diversidad, cosa que agradezco muchísimo porque pues gracias a eso Carlos y yo, mi esposo, hemos como pues avanzado mucho en el tema de la deconstrucción. Sí. No tanto como quisiéramos, pero es poquito a poco, pero creo que sí hemos dado pasos bastante grandes. Y fíjate, Eso es ve, importante. que a partir de que salió del closet del hijo de Pati, ya me empezó a respetar, a tratar como sí. persona. Y agradezco eso, Claro. porque sí fue muchas las humillaciones que yo viví. Ajá. Claro. Muchísimas. Se ve. No lo dudo. Se sabe. Se ve. Pues se justo, siente. vamos a hablar de eso. La noticia de que una hija, más bien ¿qué? Un hijo. La noticia de que una hija es lesbiana o que un hijo es gay o bisexual, transgénero o que tiene dudas sobre su orientación sexual o identidad de género puede ser una noticia difícil para algunas madres o padres. Para otros, la información es bienvenida y reconocen como una señal de confianza. La manera como las madres y padres responden a su hija, hijo o hija LGBTIQ+, tiene un gran impacto. Tiene un gran impacto en el desarrollo saludable y en la calidad de su relación familiar. Entonces, primer punto, cuando se les dijo, ¿qué pasó por su cabeza, por su corazón, cuando se les dijo? ¿Quién empieza? O ya sabían, o se hicieron. Porque siempre se dice, las mamás siempre saben. Pero No. cuando se les dijo, ustedes no sabían. No. Entonces, ¿cómo fue su reacción? ¿Cómo se sintieron? ¿Sabes qué pasa? O sea, con mi hija me dijo por ahí de los 15 años, ¿no? Y entonces, de repente, actualmente tiene 20. Entonces, un día íbamos justo en el auto y me dice, así de la nada, así súper gratuito, me gustan las niñas. Y yo, ok. Yo pensé que te había dicho, ¿ya viste este culo, mamá? No es cierto, no es cierto. Es que también. Me gustan las chicas. Y yo, pues a mí las grandes, ¿no? Decías. Y ya rieron y se fueron rumbo al atardecer manejando. Exacto. Sí. No. Entonces, el punto es que mi mayor preocupación en ese momento fue ¿cómo te cuido? ¿Cómo te cuido de este mundo de mierda, de alguna manera, en donde no te van a aceptar por tu preferencia o por tu identidad, en donde te van a bulear, te van a menospreciar o discriminar? Entonces, está cabrón porque al final del día es como doloroso, ¿no? O sea, por un lado es qué chido que tengas la confianza de compartirme esto, que es parte de tu vida y que además me lo digas de una forma tan natural, ¿no? O sea, que siento que salir del closet con los papás es proporcional a la confianza que te tenga. Exacto. Porque hay gente que le tiene temor a... Bueno, Justo. todos, ¿no? Justo. Todas. Pero ¿qué tanto nos sentimos con esa valía? Tiene que ver con la confianza. Sí, absolutamente. Y entonces después también fue como meterme yo a hacer una revisión y ver, ok, bueno, pero después de esto me dijo, pero también los niños. Entonces sí fue como de, ¿cómo se llama eso? Sí, justo. Claro. O sea, porque por mucho que en mi casa hubiera, o sea, uno de mis hermanos es gay y todo chido, lo amo, lo adoro, pero yo no tenía una referencia de la bisexualidad, ¿sabes? Entonces sí era como de, ¿cómo voy a manejar esto? O sea, por una parte dije, sí, a huevo, o sea, adiós embarazo No deseado. adolescente, ¿no? Pero por otro lado, sí fue esta parte de cuando he tenido parejas hombres, sí ha sido como de, ok, entonces también es como cambiarme yo el chip, ¿no? Sí. Y después de eso también estuvo padre porque fue como entender yo que también yo lo era.
¿sabes? O sea, pero ¿cómo? O sea, ajá. O sea, este tema de besar niñas o chavas en la peda, o que de repente pasaba una chica y yo decía, oh, wow, ¿no? Ajá. Todas estas cosas terminé de entender y dije, claro, esto es posible porque, o sea, tengo 43 años, yo no tenía esta referencia, ¿sabes? O sea, en mi mente no existía. Para mí estaba como bien cerrado la comunidad en gays, ¿no? Sí. Gays y transvestis, ¿no? Gays hombres. Lo que son más visibles. Ajá. Sí. O lesbianas, ¿no? Pero yo decía, no puedo ser lesbiana porque me gustan los hombres también. Porque me gusta el... ¿Qué? Claro. Sí. Entonces, o sea, tengo una hija, ¿no? De la prueba. Pero al final del día, fue como entender esto y ha sido transitar este camino juntas. Sí. ¿No? Entonces, esa es mi experiencia. Ay, qué fuerte. Qué fuerte. O sea, se podría decir que tu hija te contagió. No te crees. No. Siento que yo se lo heredé más bien. O sea, estamos haciéndonos pruebas genéticas para ver si yo le heredé la bisexualidad. A ver, ¿cómo? No, esas pruebas eso no sí, a ver, cuéntame más. A ver, Pati Vaselis, en tu caso. Pues yo creo que pasé por todo un ramillete de emociones. Fue dificilísimo. Ramillete de emociones. Carrusel de emociones. Carrusel de emociones, nombre para una novela. Carrusel de emociones. Bueno, yo lo presentimos al final, ya casi al final. Carlos dice que él como que por mucho tiempo lo pensó. Yo la verdad me tardé mucho porque yo siempre he entendido que el que tengan ciertas actitudes los niños o las niñas no define que sean gays o lesbianas, ¿no? Y Rodrigo sí, conforme fue creciendo siempre fue un niño muy tierno, no le gustaba el deporte, pero pues no, yo decía, no, o sea... No, o sea, estabas cegada, Patricia. Por el amor. Es diseñador, es artista. No, pero ya cuando fue diseñador ya sabíamos. Pero es que ese es el detonante. Se sacaba la C. ¿Sabe usted que se le dice a sus papás, voy a estudiar diseño gráfico? Así no es cierto. No, son prejuicios. Pero... Claro, son clichés, pero no es cierto. A lo que voy es que cuando él nos lo dijo, ya cuando nos lo confesó, ya lo estábamos sospechando. Y aún así, el escucharlo de su propia voz, sí fue un shock. Claro. Y me costó mucho trabajo entender qué me estaba pasando. Me tuve que tomar un tiempo. Obviamente con él siempre me porté bien. O sea, siempre fue de está bien, hijo, no te preocupes. Pero yo tuve que luchar con mis propios demonios. Sí. Porque efectivamente yo nunca tuve problemas con las preferencias de nadie. Nunca tuve prejuicios de nada. Pero es muy diferente cuando llega tu hijo, tu hija y te da una noticia así. Porque entonces sabes que ya tienes que cambiar muchas cosas de tu entorno. Sí. Porque una cosa es que tú digas, ay, allá afuera todo está bien y qué padre. Bueno, cuando ya está en casa dices, ¿y qué se hace? Y en estos casos, ¿qué se hace, no? Platica. Y de qué se habla y cómo lo manejas. Entonces, yo al principio pensé que realmente me estaba siendo homofóbica. O sea, cuando me dolió, porque sí duele. ¿Y por qué duele? Por muchas razones, ¿eh? O sea, no es que sea usted homofóbico porque te duela, simplemente eres papá. Y hay muchos temores alrededor y hay muchos tabús alrededor. Yo estaba aterrada, muerta de miedo, mucho miedo, y yo no sabía, y de momento dije, tengo homofobia, porque a lo mejor no quiero que sea. Y hasta llegué a pensar y dije, ¿por qué él nos dijo? Es que soy bi. Y es entonces, claro, por el miedo, piensas que lo suavizas más, diciendo que eres bi, porque le dejas la esperanza a los papás de que a lo mejor sí se casa con una mujer. ¿Y quién ¿no? sabe? ¿Quién quita? Y entonces yo en mi estupidez llegué a pensar que tal vez era una etapa que estaba pasando Rodrigo, también, ¿no? Lo típico. Sí. Pero no se lo dije, yo no le dije nada. Yo todo esto estaba en mi cabeza y con Carlos era mi confrontación de Carlos, y sí, y si no, y qué hacemos, y yo me sentía mal y lloré y todo se acabó, o sea, se agravó. Y yo. Todo se agravó. Sí, Rodrigo era una gran persona, yo lo llegué a conocer, ¿no es cierto? Cuando un día salgo de la casa, estaba yo pasando una situación para variar de salud, y salgo de la casa y Rodrigo está en un carro besándose con el que en ese entonces era besándose. Deli. Deli. Sí, pero ahí es imagino. cuando me enfrenté a la verdadera realidad, claro. cuando dije, no, esto es real. No, y no te has metido al OnlyFans, no te creas, Rodrigo, está bien padre. Oye, pero quiero hacer como hincapié en esto que dice Pati.
es cuando los hijos salen del closet, los papás también salimos de un closet y también vivimos un duelo. O sea, es muy fuerte porque al final del día tú tienes ciertas expectativas de tu hijo, aunque no, o sea, aunque sí, tú esperas algo de lo que el sistema te dijo, claro, esto va a ser de esta forma. Sí, y aparte, o sea, a ver, nacen tus hijos y tú los visualizas de cierta forma porque empiezas a ver cualidades en ellos, ¿no? Y entonces de repente, yo, por ejemplo, con mi hija era un tema de, va a ser súper maternal y amorosa y es súper creativa y, o sea, desde ahí venían las red flags, ¿no? Esto no es normal, pero bueno, el punto es que cuando ya salen del closet ellos, tú entras a un closet porque entonces empiezas a transitar el cambio que ellos tienen. O sea, es decir, este pensamiento de justo, ya no va a tener hijos, ya no va a tener la vida que yo creía que iba a tener, ya cambiaron las cosas, ya va hacia otro lugar. Y todo esto es un duelo que tú vives como papá. Y aparte la situación en donde obviamente cuando uno sale del closet, pues muere de ganas por ya vivir una vida más libre, adecuada y más libre. Justo. Y entonces uno muere de ganas por contar cosas y también a veces no entendemos que tiene que ser paso a paso. O sea, muchas veces la actitud es, pues diles, güey, que se chinguen y que te conozcan como eres y por qué no entienden rápido, pero también los papás están sufriendo. Sí, estás pasando proceso. Un duelo porque a ti también te van a cuestionar, ¿sabes? Sí, claro. O sea, es decir, cuando a mí me tocó que de repente salíamos a comer y ella iba con su novia y se besaban. Y yo decía, sí, qué chido. Pero toda la gente alrededor estaban viéndolos, estaban viéndoles, ¿no? Entonces sí es como de, híjole, hacerles caras y todas esas cosas te duelen, te preocupan y demás. Entonces, de cierta forma, tú qué más quisieras, o bueno, en este caso hablo por mí, yo qué más hubiera querido que la sociedad, es más, que no se tuviera que hacer una marcha del orgullo, ¿sabes? Donde, o sea, que la sociedad no tuviera este prejuicio al final del día, que le importara un carajo qué comes, cuándo comes y con quién lo comes. Sí, que sería el deber ser. Exacto. Pero no lo vivimos. Y entonces ante eso viene la impotencia, la preocupación. Es que estamos bajo una presión social, Nicho. Sí, todo y sobre todo cuando eres madre, estás bajo el ojo de la gente. Cualquier cosa que hagan mal tus hijos, no estoy diciendo que su preferencia sea malo, nada más estoy diciendo en general. Cualquier cosa que hagan mal tus hijos siempre van a decir, ¿y los papás de este chavo? ¿Y la mamá qué estaba haciendo? Siempre va a caer la responsabilidad en nosotros. Si el niño, la niña no saluda, ay, qué mal lo educó la mamá, qué grosero. Si es berrinchudo, ay, no, o sea, todo lo que hagan nuestros adolescentes y nuestros chiquillos son responsabilidad de uno. Entonces, cuando tú te enfrentas a una noticia así, lo primero que vas a hacer es culparte. Bueno, en mi caso y en muchos, estoy hablando por mi caso y por el de muchas mamás que conozco, es decir, algo hice mal. Claro. Ay, Dios, que algo hice mal. ¿Y qué van a decir? Claro, y me van a juzgar y van a decir que no lo hice bien. Y de verdad, gente, yo sé que el reconocimiento, no deberíamos de vivir para el reconocimiento, pero cuando eres mamá es muy difícil. O sea, si quieres que tus hijos, bueno, por lo menos la mayoría queremos que nuestros hijos brillen en todo. Entonces, claro que te va a preocupar. Claro. Entonces, el luto que tú estás haciendo cuando un hijo te da una noticia así, no es el luto del amor que tienes hacia tu hijo, no. Es el luto hacia las expectativas que te hiciste en tu hijo. Y eso es súper grave. Sí, es empezar a conocer a alguien que ya conoces, pero desde otro punto de vista. Claro. Y el que formaste. Hay un duelo porque es como una despedida de todas esas ilusiones o expectativas que idealizaste. Que no teníamos que haber hecho. Que no, pero que el sistema también te hace que lo hagas. Claro, porque te dicen tu hijo tiene que ser así y tiene que ser así y tiene que tener una carrera y tiene que hacer esto. Y entonces tú vas al ritmo de la presión social. Sí. Y realmente cuando ves que pues se sale de... Por eso cuando tu hijo empieza a fumar o tu hija y tú ves que está muy joven, es que todavía no. ¿Por qué? Porque estás preocupado de lo que va a pasar afuera. El problema, Nicho, es ese tiempo en el que digieres que son tus miedos, que es tu enojo, que es tu coraje y es tu incomprensión. Y con el tiempo vas digiriendo que no es nada de eso, solo es miedo
a lo que le va a pasar afuera. Sí, a lo que le van a hacer afuera. Pero eso no lo entiende tu cerebro tan rápido. Sí, no. O sea, porque somos seres humanos, también tenemos derecho a un duelo, ¿no? Claro, Sí. entonces yo una vez mi hijo me dijo, nomás que ya te dije y tú no me entiendes. Y le dije, a ver, chamaco, tú llevas mucho tiempo que te diste cuenta de tu asimilándolo, preferencia, ¿no? tratándolo. Tú ya sabes, tú ya estás por lo menos en paz contigo por dentro de decir, ok, esta es mi preferencia, la descubrí. Me acabas de avisar hace un mes. No esperes que ya yo... Espérame tantito. O sea, yo también debo de tener un tiempo para asimilarlo. O sea, efectivamente este tiempo de salir del closet para poder nosotros, porque también te preocupa ahora que se entere el abuelo. Mi suegro era súper homofóbico. O sea, sales del closet con la familia, o sea, Sí. y sí, justamente es la homofobia que pueden recibir, o la discriminación que puedan recibir alrededor. Pero fíjate que también está un tema bien interesante que es como, justamente ellos tienen esta idea y se da mucho en las nuevas generaciones, ¿no? De no importa, tú sé tú mismo, ¿no? Y tus papás tienen que aceptarlo y demás. La realidad es que no va por ahí la cosa. Si no funciona así todavía. Exacto. Porque justo tiene que ver con otras generaciones. Exactamente. Y no nada más los papás, las que están atrás. O sea, tiene que ver con mucha adaptación y mucho aprendizaje, y hay personas que ya no van a desaprender cosas. Ajá. O sea, no es tan sencillo. Tú dime si es necesario que a tu papá de 80 años tengas que salir del closet con él. También es porque otro tiene asunto. una creencia y tiene otras ideas completamente distintas y a lo mejor muy machista y probablemente no lo entienda. Sí. Entonces, creo que también hay que saber con quién y en qué momento. Sí, cuidar tu integridad. Exacto. Y tu salud mental. Y no ponerte en una situación vulnerable. Sí, principalmente eso. Pues hablando justo de este mismo tema, por norma, las madres y los padres son las personas de relación más importantes para sus hijas e hijos, a quienes proporcionan la seguridad necesaria para afrontar situaciones difíciles. La aceptación de la orientación sexual es una de estas situaciones. Cada vez más, las y los jóvenes hacen pública su preferencia sexual en casa y además a edades más tempranas. Frecuentemente comentan a sus padres y madres sus sentimientos sin haber aceptado todavía su orientación sexual. Cabe destacar que cada madre y padre responde de manera particular y que las reacciones no siempre son las mismas en todos los casos. En ese sentido, algunos casos reflejan una aceptación inmediata, cuestión que no siempre ocurre en las familias y menos en las familias pertenecientes a culturas homofóbicas. Es importante mencionar que en la medida de la sociedad en general y sobre todo los madres y los padres, por eso así no dice. No es los madres. Es que fíjate. Las madres. Te voy a decir una cosa. Yo me pongo muy sensible con este tema. Oye, ahora también ya quieres Aparte de joto, sensible, así es. Ahí te va. No, es que te voy a decir qué pasó. Les voy a decir qué pasó. Les va a decir. Me di cuenta de un error acá arriba de cómo leí y ya cuando llegué, Los madres. no fue por inclusión, fue por, mira, te voy a decir cómo dice, nada más para que te fijes. Es importante mencionar que en la medida que la sociedad en general, eso es lo que dije mal, y sobre todo por eso. Los madres Espérate, y ¿sí? las padres. Ahí te va. Y les dijes. Cabe destacar. No, eso ya lo leí. Fíjate. Estoy diciendo. Dice, Préstale para que ay, no, pásame uno con el dedo. Es importante. Ay, qué horrible. No tienes que hacer. Es importante mencionar que en la medida que la sociedad en general y sobre todo las madres y padres que por el pinche Pati, ya lo había logrado. A ver, ¿con qué aumento tienen estas madres? No, yo tengo cabeza de res, güey. Esto me va a quedar bien chiquito. Mira. Me los vas a abrir. Vas a ver. No mames, Patricia, estás ciega. Es importante. Su pinche madre, me dolió mal la cabeza. Es importante mencionar, por eso, ahí te va, ¿sí? Tranquilas, fíjense bien. Es importante mencionar que en la medida que la sociedad en general y sobre todo las madres y padres se vayan informando, se derriban prejuicios y habrá mayor aceptación para las personas LGBTIQ+. Eso, Bien, a ver, aplauso. Ahora,
¿A qué edad lo saben? Identificar la propia orientación sexual es algo que en la infancia o en adolescencia se suele reconocer con seguridad desde muy temprana edad. Algunos adolescentes homosexuales dicen haberse enamorado de personas del mismo sexo en la infancia, del mismo modo que sus compañeros heterosexuales se enamoran de personas del sexo opuesto. En secundaria, muchos adolescentes gays ya reconocen su orientación sexual independientemente de que la hayan revelado otras personas o no. Aquellas personas que al principio no se daban cuenta que eran homosexuales suelen decir que siempre se habían sentido diferentes de sus compañeros, pero no sabían exactamente por qué. Tomar conciencia y aceptar la propia orientación sexual puede llevar un tiempo. Tener pensamientos sexuales hacia personas del mismo sexo y del sexo opuesto es algo bastante frecuente cuando los adolescentes exploran su sexualidad. Algunos adolescentes pueden experimentar con el sexo teniendo incluso experiencias sexuales con miembros de su propio sexo mientras están desarrollando su sexualidad. Pero estas experiencias por sí solas no significan necesariamente que el adolescente sea homosexual o heterosexual. Para muchos adolescentes, estas experiencias solo forman parte del proceso. A pesar de los estereotipos de género, los rasgos masculinos o femeninos no permiten predecir necesariamente si alguien es heterosexual u homosexual. Una vez toman conciencia de la propia orientación sexual, algunos adolescentes homosexuales pueden sentirse muy cómodos y aceptar su sexualidad, mientras que a otros les puede resultar confuso y difícil de aceptar. O sea, yo lamentablemente no viví esto de ya ando explorando mi sexualidad, ¿no? Ni secundaria, ni prepa, ni universidad. Bueno, en forma clandestina sí, pero este asunto bonito, hermoso de la prepa, la secundaria, la universidad, donde te enamoras y vas poco a poco y sales de la mano y tienes tu primer salida y eso no lo vive un gay, güey. O sea, si es que es homosexual, no lo vivimos de esa forma. Mucho se ha hablado de eso y por eso también nos vemos orillados por un sistema que hace que nuestras primeras experiencias sexuales sean clandestinas, oscuras y no desde una cosa y violentas y con personas mayores o que tienen una posición de poder. Esto es parte del temor que ustedes tenían cuando sus hijas salieron del closet con ustedes. Sí. Yo en lo personal no llegué a tanto yo sí. Como que lo fui. Y ahorita te empieza a dar ansiedad, ¿no? Y yo, eso podía pasar. Eso pasa. Ajá, sí. Y ya Rodrigo con OnlyFans y todo. Sí, ya. No, es que ¿sabes qué? Que bueno, yo venía de educar a otros dos, entonces a mí me sacó mucho de onda primero eso de, pero si los eduqué igual, ¿no? Porque cargas con culpas. Mi primer problema fue la culpa. Algo hice mal. Algo hicimos mal, ¿cómo no nos dimos cuenta? ¿Qué pasó? ¿No? Claro. Y entonces, y luego te da este cargo de conciencia de, pero ¿cómo no te diste cuenta? Y yo, sí es cierto, ¿no? Claro. Mi instinto maternal ya no sirve. O sea, ¿cómo no me di cuenta que mi hijo? Entonces, como muchas otras cosas. Exacto. Pero o sea, tardas mucho en pasar de esa etapa a entender ya los problemas que vienen afuera. Yo, más que preocuparme por su desarrollo, porque lo primero que hice fue verlo besándose con alguien. Entonces yo ya no estaba tan preocupada porque dije, ya lo que tenía que hacer, ya lo está haciendo. Pero ¿qué pensaste, Pati, cuando lo viste? O sea, no, cuando dije esto ya es real. Ok. O sea, Pati, ya. O sea, ya. Pati, ya. Sí, Pati, porque yo porque yo estaba con esta idea de, y sí, porque todavía hace poquito, o sea, no tenía mucho que yo conocía a su novia. Ok. Entonces en mi cabeza yo tenía, y ahí yo tenía a Rodrigo, a mis 3 hijos los he idealizado de diferente manera y gracias a este tipo de realidades he aprendido a que a los hijos no se les debe de idealizar. No, para nada. A los hijos solo se les debe de respetar a cada uno como son, pero pues tienes que aprender a putazos. Y yo aprendí con uno. No es cierto. Decías, con un putazo tuve. Uno también aprendió. No. Oye, Eve, ¿notaste en ti algún cambio en cuanto tu hija te confesó su sexualidad, su orientación sexual? ¿Algún cambio justo desde quererla proteger? ¿Algún cambio en tu comportamiento, tu relación con ella? Sí. O sea, de entrada me daba miedo ya que saliera, ¿no? Nunca tuve como este tema de limitarla, ¿no? A crecer y a que saliera y conociera y demás. Pero ya cuando lo supe fue así de, ¿no? Porque justo, no sabes
cuál vaya a ser su comportamiento. ¿Tú conoces a tus hijos? Bueno, tú no, porque no tienes. No, pero no los conozco. Sí los he ve visto. ahí de repente. Pero luego, cuando me preocupé, es que los vi muy pálidos. Yo dije, bueno, Una soleadita. les faltará un plátano por el A hierro, Vallarta. ¿no? Por el fósforo. ¿El plátano tiene fósforo? No, Por el hierro. no, tampoco. Es que sí siento que a mis hijos les hace falta plátano. Potasio. Potasio, por el potasio. Sí. Pero el papá es bien potasio. Pero óyeme. Tápele el hoyo. Ahí ya está. Ya se dejó de desinflar. Ojalá. Así el hoyo en la nariz. O sea, que se lo bien flaca. Ay, la otra. A ver, estábamos en una cuesa, ¿eh? Sí, una cosa era una cuesa. que nos está diciendo Eve. Sí, justo. Se me fue el pedo. Sí, que si cambiaste tu comportamiento y primero era normal que saliera y de repente ya era como, ay, sí. güey. Porque tú conoces a tus hijos dentro de tu casa y sabes cómo Sí. se comportan y demás. O sea, tú mismo, cuando fuiste adolescente, eras de cierta manera. Sí, ¿no? y afuera Y eras de afuera otra eras forma. otra cosa. Claro. Entonces, sí está este miedo de la madre, ¿no? Y más si no afuera sé cómo vaya a ser. o Están cómo- personas de su edad que también están en el mood de, güey, tú sé cómo eres. Y, sí. Claro. Entonces, sí es un poquito este hype que yo traía de qué miedo, pero también es que es parte de aprender a soltar, ¿sabes? Y a ver, con ella existía y existe al día de hoy esta confianza de estás en una fiesta del otro lado de la ciudad y no te sientes segura y hoy algo pasó, avísame, y no importa la hora que sea, yo voy por ti, yo hago todo lo necesario, ¿no? Claro. Entonces, como ha ocurrido y ella sabe que cuenta conmigo, entonces de alguna forma también está esta confianza ahora, pero eso no ha sido de a gratis y eso se construye. Sí. Pero al final, sí tuve que atravesar yo ese miedo de decir, no, pues suéltala porque Sí. tiene que vivirlo y tiene que aprenderlo y tiene que experimentar. Sí, ahora también los padres, las madres no tienen que atacarse de que sus hijas no les tengan confianza, dependiendo si revisan cuál ha sido su comportamiento. Claro. Y te quiero a tal hora y no te quiero con fulana ni con sutano y no quiero que vayas a tal lado y no, pues obviamente van a seguir yendo Claro. y van a seguirse juntando con esas personas. Sí. Pero si no hay una confianza, no, pues van a hacerlo a propósito, incluso porque para estas nuevas generaciones y para todas siempre ha sido la rebeldía de Claro. voy a hacer lo contrario, porque ya soy libre y porque ya soy adulto y porque viene esa necesidad. Y entonces en una persona LGBT que ha ocultado su preferencia y que se ha sentido más atada o más atado, pues es obvio que es como si le abrieran la jaula a un león, güey, que quiere Claro. conocer y hacer todo. Claro. ¿No? Claro. Y hay mucha gente apoyándole también, que Sí. tienen la misma inconsciente y responsabilidad. Sí, de o sea, edad. el mismo grupo, pero también está bien que lo explores, ¿no? También es parte. Que tengas, por ejemplo, en el caso de mi hija, es distinto porque al final del día no era consciente de mi identidad, Ujú. ¿no? Pero en el caso de mi hija, pues está chido que vaya con sus amigos, que sean parte de y que se cuiden entre ellos y que vayan creciendo juntos. Necesitas eso, necesitas un acompañamiento. Su red de apoyo. Cierto. Ajá, Red de apoyo. las generaciones de la comunidad de los 80s, por ejemplo, tú y yo somos de los 80s, Ujú. sí creo No, pues me voy. que... Sí, nomás tú y yo, Eve. Sí. Dinos. No, pero así me sentí. Acá Igual y con no la entiendes lo que vamos la a hablar boomer, ahorita, es muy pero moderno. La boomer. La boomer. La boomer. No, sí soy boomer. ¿Eres boomer? Soy del 71. Boomer. Nosotros somos millennials, sí. Guau. Del 81 para adelante, ¿sí? Wow. Bueno, Del 80. del 81. No, es del 79 para Ah, adelante. ahí está. No, de todas maneras perdiste. Los millennials. Bueno, lo que íbamos es que vamos a hablar de cosas que nada más tú y yo entendemos, Exacto. porque Patty ni las peló. Patty ya estaba en la prepa. No, Patty ya estaba amamantando. Yo ya cuando- sí. Ah, yo sí, pero a chavos. Así decías. A otro chavo. Pero a mis novios. Ay, qué. Es show. Patty ya tenía aprendido de aquí otro chavo. Y no era el tío Carlos. Pero No, crudo. qué miedo. Es una broma que llegó tomado. Bueno, ya. Y luego, sí, de los 80, nosotros. Ajá. Que de cierta forma, también por la educación que tenían nuestros papás, boomers, Sí. ¿no? De alguna manera no era tan sencillo que salieran del closet. No, claro Entonces, que no. no vivías este acompañamiento.
de tener estos amigos en donde pudieras salir, echar desmadre y demás. Sí, no, lo vivías, como dices, muy clandestino de cierta manera. Muy clandestino. O sea, al grado de que yo, por ejemplo, salía mucho desde la adolescencia con mis primas, que eran un par de años más grandes que yo. Salíamos mucho, pero ellas no estaban incluidas en mi plan gay. O sea, yo iba de forma clandestina a bares, a vapores, a cines porno, a lugares donde yo sabía que iba a tener experiencias, porque, o sea, no es que uno sea más promiscuo que un heterosexual, sino que los lugares donde podemos experimentar nuestra preferencia son esos. Sépalo usted que son esos. Usted se preocupa mucho porque, ay, mi hijo ya trae la novia y me preocupa que un día se vayan a ir por ahí. Bueno, ese es el máximo problema. Pero usted imagínese en qué riesgo en cuanto a nuestra salud sexual nos ponemos las personas de la comunidad al vernos obligados a que un sistema nos haga vivirlo de forma clandestina. Claro. Esperemos que justamente los avances dentro de ir en contra de ese sistema hagan que usted como padre de familia o madre pueda acercarse con su hijo adolescente, porque créame, su hijo adolescente antes de los 20 ya está teniendo encuentros sexuales o acercamientos, o por lo menos ya le da curiosidad. Entonces, de que lo va a hacer, lo va a hacer. De usted depende explicarle cuestiones de salud sexual y que entienda y las condiciones, que el sexo no es algo oscuro, que no es algo vergonzoso. Al contrario, que tiene que ser algo que tiene que, pues sí, suena horrible, pero que tiene que disfrutar, que tiene que vivir y que tiene que cuidar. Muchísimo. Yo sé que a usted le suena feo imaginarse a su hijo de 15, 16, 17, pero... Más feo le va a sonar lo que dice Nicho, que tengan que esconderse o que hayan hecho cosas por el miedo a no tener confianza. Eso es terrible. Mira, y es satanizar el sexo también, ¿sabes? Claro. Porque al hacerlo clandestinamente, estás enseñándole a tu cerebro que esto es un patrón nocivo, que es algo malo, que es un pecado, que es todas estas cosas. Y culpas. Exacto. Y entonces, de alguna forma, ya en una edad avanzada o adulto, te cuesta mucho trabajo porque traes un montón de basura por ahí. O sea, claro. Y el sexo, al final del día, no es algo malo, ¿no? No es malo y no te hace malo tener sexo con personas de tu propio sexo. O sea, no te hace malo tu orientación, no te hace mala tu orientación, que eso es algo que justo por eso la comunidad vivimos muchos años en vergüenza. Exacto. Y luego tenemos una segunda adolescencia y cuando ya tenemos los recursos para las herramientas para vivir la vida que siempre quisimos. Y aún así estamos en un privilegio la mayoría, porque más bien la mayoría no está en un privilegio de poderlo vivir. Hay gente que llega a una edad adulta o a una edad mayor y nunca pudo disfrutar su sexualidad, dependiendo en qué zona y en qué privilegios o viven estén. de las apariencias, ¿no? Viven de las apariencias. Es casada y que tiene hijos y que de repente, pum. Sí, y volvemos al punto. ¿No? Así como un adolescente va a encontrar la forma de experimentar su preferencia, así también una persona adulta, casada, mayor, va a encontrar la forma de experimentar su experiencia. Y entonces de repente hay como este coraje, ¿por qué me engañó? ¿Y por qué nunca supe que era gay? Porque el sistema así se lo puso. O sea, yo sé que el rencor va siempre contra la persona, pero es un sistema mucho más grande, ¿no? Y es muy repetitivo. O sea, yo siempre le he dicho, si supieran cuántos señores casados se encuentra uno en el vapor. No, es que por eso está claro, de verdad este rollo de idealizar a la familia convencional, a la familia binaria del sistema. Y usted no sabe toda la serie de traumas y de cosas horribles que hay detrás de esas familias que usted decía, es que ve qué respetuosos, qué buena familia. Es asqueroso, gente. Es asqueroso. O sea, yo no cambiaría absolutamente nada de lo que han pasado mis hijos, de la situación en la que están. Nada, créame, nada. Porque yo recuerdo, de hecho, este tipo de acontecimientos me ha hecho entender la doble moral tan horrible en la que vivimos en este país. Bueno, en este mundo en general, ¿no? O sea, la gente que está en la religión y que cree que porque está en la religión tiene un valor superior. Y me da mucha risa porque quien te está ahí poniendo sus mensajes cristianos, perdón si usted es cristiano. Bueno, ¿te da risa o te da coraje, Katy? Decídete. No, me da las dos, fíjate. Pero esa gente que está dentro de esos mensajes es la gente que proviene de matrimonios golpeados, engaños. Ay, no, cállese, respete. Sí, son los que más. Por supuesto. Yo creo que aquí tiene mucho que ver la heteronorma, ¿no? Sí. O sea, lo que de alguna manera nos dijeron que era correcto para pertenecer.
Sí, si eres hombre tienes que ser de tal forma, si eres mujer tienes que ser de tal forma. Y, Claro. y también la educación que tenemos, ¿no? Volvemos al punto, las generaciones de como tu papá, digo... ¿Mi papá? Ay, sí. Sí, ahora Ya no quiero está, que como quiero que tu sepas mamá. una cosa. Mi papá y mi mamá son de los 50. Es otro asunto. Oye, ¿y cómo fue cuando tú saliste del closet? ¿Cómo fue con tus papás? Pues fue en una carreta tirada por Yo caballos. En los entrevistándolo. 50. Yo como salí, pues yo tenía como 17 años y estaban pasando en la tele En un nuevo día con César Costa y Rebeca de Alba. Uy, qué Estaban buen los de programa. Solo para Mujeres, Sergio Mayer y todos esos, Ok. Charlie y todos Ajá, bailando. Deli. Y entonces Delish. Y Los entonces de la estaba casa yo. de los famosos. Bueno, y entonces estaba yo viendo eso, estábamos mamá y yo viendo el programa y estaba mi hermana. Mi hermana siempre me decía de broma como, ay, tú eres, ya sabes, ¿no? Y entonces después lo platicamos y dije, güey, yo pensé que tú sabías por qué me hacías esa broma. Y dice, no teníamos puta idea, güey. Y entonces yo jalé a mamá al cuarto y le dije, voy a hablar contigo, fíjate que tengo el mismo problema que Mario. Y Mario, el mismo problema. La dije presión yo. baja. Espérate, algo así, Qué porque fuerte. casualmente Mario es el amigo el gay de la familia de toda la vida. Yo lo conozco desde niño. Todos tenemos... Compañero Mario Treviño, que saludos Mario, es un gran artista de Tamaulipas. Ok. Y entonces él siempre estaba presente. Y entonces yo le dije, tengo el mismo problema, ese fue el lenguaje que utilicé, que Mario. Pero casualmente Mario también era el nuevo esposo, el que se acaba de casar con mi hermana Adriana. Y entonces me dice mamá, ya embarazaste una chamaca, ¿no? Porque se casaron por eso. Ay, Perdón, ok. hermana, pero así fue. Pero bueno, entonces ya embarazaste una chamaca. Le dije, no, el otro Mario. Y entonces ella me dijo, ¿qué Mario? ¿Treviño? Y le dije, sí. Me dice, pero si estás diciéndome esto es porque ya hiciste algo. Y le Qué dije, pues sí. fuerte. Y me dice, ay, mijito, pues yo nomás te voy a pedir que sigas siendo igual de bueno en la escuela y en el trabajo, porque yo ya trabajaba, pero a mí lo que me duele es que la gente te va a lastimar. Eso es lo que me duele. Y fue muy Y entonces yo le honesta. dije, no, porque el lubricante Es lo que ayuda. nos Y me dice, duele. no, que te va a lubricar, que te va a lastimar. No, o sea, yo así No, salí porque del para closet. eso existen los poppers. Sí, por eso existen los poppers, mamá. Aquí traigo una, no es cierto. Y entonces ya con mi papá salí muchos años después y no se lo dije yo. Mamá tuvo que hablar con él porque él quería ver mis videos de stand-up donde hablo que soy gay. Y mis tías hermanas le decían, está estupendo tu hijo, tienes que verlo. Y un día se lo pidió a un sobrino que se lo pusiera, no quiso, habló con mi hermana conmigo, yo con mamá. Y mamá iba a estar en Tampico en esos días y ella le dijo a mi papá y él y yo nunca hablamos del tema. Wow. Pero la relación siguió. Al final, mi papá y yo nunca tuvimos mala relación, pero sí fue muy ausente en muchas cosas y al final ya estaba más presente. Pero vaya, eso no cambió. Claro. De esa manera salí del closet yo. Entre a los 17 con mamá y a los 30 y córrele 35 con mi Con tu papá. papá. Claro, Sí, está cañón. claro, y de alguna manera, eso es lo que te decía hace un rato, o sea, Sí. tú sabes con quién sí y con quién no, porque tú sabías que te ibas a vulnerar demasiado Sí. si tú salías con tu papá. Pero ahí te va otra. Lo que pasa es que papá pues era un hombre más así bragado del norte y pinches manotas de padrastro marihuano, ¿no? De ginecólogo, él decía. Nada más que dice, yo tengo dedos de ginecólogo, nada más que no me dieron estudios. Son los pinches dedos de luchador. Y entonces también este pedo de que justo, y esto va para los papás y las mamás, no es o sea, entiendo que de repente hacen comentarios homofóbicos sin saber que su hijo o su hija Sí. después va a declarar que tiene esta preferencia. Por Pero, por supuesto. ejemplo, yo me acordaba mucho en aquel momento alguna fiesta que mis hermanas de adolescentes tuvieron ahí en la casa y fueron muchas, bueno, ya eran jóvenes, fueron muchos jóvenes y uno pidió el teléfono porque en aquel entonces pues no había celular y entró a la sala a hablar por teléfono. El teléfono estaba encima de la tele que estábamos viendo en la sala, mi papá, mi mamá y yo, mientras mis hermanas tenían su fiesta. Entonces una de ellas acompañó al muchacho y ya el muchacho dio las indicaciones para que pasaran por él. Sale el muchacho y mi papá, pues a su tono, ¿no? Dice, ¿y ese muchacho quién es? ¿No? Es que, ay, sí, pasen por mí. ¿Eso qué? Ay, ¿no? Claro. Y entonces Sí, a mí se me quedó sí. grabado, güey. Sí, claro. Y claro. yo dije, no, pues yo nunca le voy a decir a mi papá. Yo tenía Por 9 años, 10 supuesto. años, Sí, sí, ¿sabes? Justo ese tema fue una de las cosas que a Rodrigo lo tenía muy mal y creo que inconscientemente a Carlos y a mí también. Mi suegro era súper homofóbico, un gran abuelo, tengo que decirlo, pero era homofóbico. Entonces ya estaba en una edad, ya estaba bastante adulto mi suegro, pero Rodrigo decía, ¿qué va a hacer? Porque era su adoración, Rodrigo. Entonces decía,
mi abuelo, y luego los padrinos de bautizo, que no debió de haber sido bautizado, perdónenme, gente, yo estaba bien tonta, pero los padrinos... Qué bueno que ya se te quitó. Ya, no, todavía no, pero... Albricias. Todavía no, pero hay cosas de las que ya me di cuenta que no. Pero bueno, lo bautizamos y los padrinos de bautizo muchos años después se volvieron mormones, que es mi mejor amiga, por cierto. Wow. Y son sus padrinos que lo adoran y entre ellos se llevan bien entre sus hijos, y él decía, no les voy a decir a mis padrinos. O sea, pobre, él tuvo miedo a todo eso, y cuando me lo transmitió a mí, yo también tenía miedo. Eso dije, ¿cómo lo van a aceptar todos? Sí. ¿Cómo lo va a tratar su abuelo? ¿Cómo lo va a tratar mi mejor amiga? Pero pues sí, es su madrina. Entonces, creo para mí que eso es el principal miedo de los hijos. Y ya después entendí efectivamente que todo ese miedo que yo tenía y toda esa culpa que me eché y todo lo que me estaba pasando era miedo al cómo lo van a tratar. Claro. Sí. Pues hablando de eso, claro. justamente vamos a hablar de los procesos familiares. Güey, Venga. ¿no? Tanto en asociaciones como en estudios realizados en varias universidades europeas sobre los procesos que atraviesan las familias ante el descubrimiento de la homosexualidad de un hijo o de una hija, demuestran que cada familia y cada progenitor responden a esta situación reaccionando de un modo particular dependiendo de 4 principales factores. 1. Del conocimiento que se tenga o no sobre las dificultades que deben atravesar las personas homosexuales ante el reconocimiento de su propia homosexualidad. 2. De que se disponga o no de información actualizada sobre lo que dice la profesión médica sobre el tema. 3. De si la familia intuyó durante años la posibilidad homosexual y que esa circunstancia les preparó para una posterior aceptación de la realidad. Y 4. Dependiendo tanto de la personalidad individual como de la presión social homófoba que exista en el entorno familiar, laboral y social de cada familia. Los procesos que se describen a continuación constan de distintas fases. En algunas familias solo se producirán algunas de ellas e incluso ninguna, pasando entonces directamente a la aceptación del hijo o de la hija. Primer proceso, que es el que se conoce como proceso de duelo shock inicial. Pues ahí está. Oye, me encantó porque dijiste primer proceso como en tono de primer misterio. Primer misterio. Torre de Babel. Primera lectura decías. Torre de Babel, Torre de Marfil. Lo peor es que me sé todo de memoria. Torres 10. Copa de la vida. Copa de la vida, Copa del amor, Copa Copa del mundial, placer, Copa de Copa fútbol, mundial. Copa menstrual, Copa FIFA. Copa Sí. FIFA, Copa D, Copa Davis. Copa Davis, Copa Davis, Copa Davis. Copa de la dama, Copa de dama. Copa de dama, Copa de dama. Copa de... Ya. ¿Qué otros misterios había ahí, güey? A ver, vamos a burlarnos de la religión. Bueno, ya. Primer proceso. En el primer proceso se produce una conmoción que continuará durante días, alternándose con una sensación de irrealidad. En ese primer proceso se pueden enfrentar a, primero, culpa, que en esta fase nos culparemos o culparemos a nuestra pareja o a nuestro hijo o hija. Segundo, miedo a lo diferente, a lo desconocido, a adaptarnos a una nueva realidad, al qué dirán, al cambio de expectativas que nosotros habíamos forjado sobre nuestros hijos, miedo al rechazo y al maltrato que puedan sufrir. Ay, voy muy bien. Sí. Ay, estoy cubriendo todo. Sigue la ira. Se dirigirá no solo hacia nuestros hijos, sino hacia personas que creemos pueden haber influido en su orientación sexual, haciéndonos ver fantasmas donde no existen. Ay, Dios. ¿Cómo? Y el que sigue. Es que es el duelo, güey, ¿no? Pues sí. Negación de la realidad. No, el duelo empieza con la negación. Negación de la realidad. Partiendo de la falsa idea de que la orientación sexual es una opción y de que las personas podemos decidir ser homosexuales o heterosexuales, algunas familias tratan de persuadir al hijo o a la hija de que está equivocado, convencerle de que es muy joven y está confundido y forzarle a que acuda a terapia psicológica. Luego viene el silencio o rechazo. Algunas familias optan por el silencio, prohibiendo hablar del tema. Este es el primer proceso. Ok. Se levanten un dedo por cada una. Ay, sí. No. Yo. A ver. Miss. Sí, dígame. El acompañamiento psicológico creo que sí es importante. Y te voy a decir por qué lo siento. O sea, al menos en mi caso funcionó. Porque había muchas cosas que de alguna forma yo no sabía cómo manejar. Y aunque ella estaba muy segura, tan segura porque me lo compartió, sí de alguna manera yo no iba a saber cómo canalizarla. A que se sintiera segura, a que, ¿no? A su aceptación. Exactamente, aceptación, a cómo manejarlo con la sociedad, en su entorno y demás. Entonces, sí necesitaba tener herramientas
psicológicas o de salud mental para poder tener una transición o una salida del closet linda, ¿no? O sea, en conciencia, de cierta forma. Entonces, sí creo que es súper importante. Además, también busqué que fuera especialista en género. También. Para que tampoco existiera este tema de juicios y demás, porque, pues digo, la psicología existe, hay de todos. Pero también hay de todo. Hay personas que incluso están todavía en algo ilegal, que es terapias de conversión. Es que tanto desde la religiosidad como desde la psicología. Entonces, hiciste eso. Buscaste apoyo psicológico. Sí, es súper importante. O sea, para mí fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque además también le pedía que, de cierta forma, si hubiera alguna situación que sintiera, o teníamos este acuerdo, ¿no? No si hubiera algo que fuera alarmante, me lo iba a compartir, ¿no? Entonces, creo que sí es importante darles contención de esa manera y desde ese lugar. Pero es que creo que a lo que, bueno, está muy bien el punto, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Creo que a lo que se refería es que van a terapias psicológicas, pero más bien para convencerlos de que no son. No, se refería a que ese texto lo copiamos y pegamos de un artículo que no es nuevo. Ah, ok. ¿Qué? No, sí. No, pero me está sí se entiende. Creo, perfecto. Sí. No, entendí los dos puntos, pero yo quería tocar el punto contrario. Toca el punto contrario, Pati. Aquí está. Ay, sí. No, este punto de que nos queda, muchos papás se quedan en ese mood de no, esto es una etapa, esto no va a pasar. Y creo que ya bajó un poco el porcentaje de aceptación y de procesos de salir del closet para la comunidad, pero siguen existiendo cosas. Ya aumentó el porcentaje, ¿no? Ya aumentó. Sí, o sea, ya hay más que pueden salir, pero todavía existe esta onda de yo tengo, mi yerno, Vini, que amo con toda mi alma, que es la pareja de Rodrigo, él viene de ese mood. Situación. O sea, los papás no han salido de ese mood después de tantos años y ellos fueron a exorcismos, terapias de conversión. Ha sido un camino terrible para ellos que me duele muchísimo porque además son muy jóvenes. Es él y su hermano, que es más chiquito y que también quiero mucho. Y aquí mi dolor, más allá de pretender decir, yo sí pude y ella no, porque no es mi plan, yo nada más digo, señora, se está usted perdiendo de unos hijazos. Se está usted perdiendo de los logros. O sea, yo veo a Vini y yo veo a su hermano y tienen un negocio y cada uno son totalmente independientes y pelean un montón por lo que tienen y yo digo, wow, de lo que se está perdiendo esta señora, ¿no? Y me da mucho miedo saber que usted o que mucha gente cree que a través de estas terapias que afortunadamente ya son ilegales, ya son nombradas ilegales. Ya sé, sí, ya son ilegales. Gracias a Dios. Ay, sí, gracias a Dios. Gracias a quienes pelearon por ello. El trauma que les puedes... O sea, el trauma puede ser peor. El daño que le vas a hacer a tus hijos por tratar de enmendar algo que te duele solo a ti. Porque eso es egoísta. O sea, tú no quieres que tu hijo sea homosexual o sea lesbiana para que tú no pases ese dolor. A ti no te está importando lo que está pasando a tu hijo, a ti te está importando cómo vas a quedar tú con la sociedad. A ti es lo único que te importa. Entonces, señora, si su hijo no está juntando sus expectativas y no le gusta lo que está haciendo, ¿sabe qué? Usted no nació para ser padre, porque los hijos no vinieron a llenar sus expectativas. O sea, ¿en qué estás pensando? O sea, desobjetivizar un poco. Claro. O sea, no es de, vino a hacer lo que yo no fui. Y tú vienes a hacer lo que yo no fui y tú vienes a superarme. No. Porque entonces desde ahí todo lo estamos haciendo desde, él viene a ser mejor que yo, voy a tener un mini-mí para que él haga todo lo que yo no pude y poder sentirme orgulloso de lo que yo no logré a través de mi hijo, están bien pendejos. Sí, vine a enmendarme. Claro, la paternidad no es eso. La paternidad es traer hijos, hijas, a ser felices y a ser buenos seres. Eso es todo. Y a compartir ese amor con ellos y ya. Pero lo que hagan de su vida es de ellos. Y más a guiarlos, ¿sabes? Porque tú como adulto, o sea, tú tienes la responsabilidad de guiarlos y de alguna forma darles contención a las experiencias de vida que van a tener. Así es. Entonces, desde ese lugar y desde un lugar amoroso, es que vas a acompañarlo. Yo creo que esto, y Pati está encabronadísima. Y qué bueno. Pero Pati, es que ella...
Sí. Es muy protagonista. Pero está muy bien porque esto ya nos sirvió para un clip que vamos a poner. Precisamente lo hice por eso. Que necesitamos. Tú y yo estamos. Mira, es que lo que pasa es que Pati y yo hemos trabajado muchos años en medios audiovisuales. Y quieras que no. El marketing. Es que somos ya artistas, ¿sabes? Entonces, güey, gracias por eso. Salió tal como lo planeamos. Yo así quería. Liz, Sí. ya tienes. Justo, y entonces pasa este tema de por eso decía, la salida del closet de los papás. La salida del closet de los papás es esa. Es, ¿qué va a decir la sociedad? ¿Qué va a decir el sistema? ¿Cómo lo van a tratar? Bla, bla, bla. Todos estos fantasmas que te empiezan a rondar en la cabeza todo el tiempo. Pero hay mucha gente que no sale de ahí y siento que de alguna forma el rechazo que puedan tener para sus hijos, hijas o hijes tiene que ver 100% con el qué va a decir la gente, no con el amor que le tengan. Sí, y eso es bien egoísta de madre. Ajá, es muy visceral, es muy ruin, güey. Pero fíjate, cómo es importante que no sea demasiado, ni demasiado que te enfoques en el cuidado de tu hijo o hija para que no le permita su propia libertad y su ahora nueva expresión de su preferencia ante la sociedad, que son sus amigos y es la gente que le rodea, ni demasiado protector, pero al mismo tiempo ni demasiado egoísta para pensar que es algo que te está pasando a ti y no a tu hijo. Es que eso es o sea, sí le está pasando a los dos, a los hijos y a los padres. Sí. O sea, los papás están de, ¿qué van a decir? Sí. Como, estoy más preocupados por qué van a decir. O sea, yo he oído a papás de, ¿cómo mi hijo gay? En esta casa no hay jotos. Aquí no hay jotos, porque ¿qué van Primero a decir? muere Mi hombría. Estos chicos gays que son demasiado afeminados, ¿no? O los chicos queer, o las chicas trans, o los chicos trans, ¿no? Vamos a ir a una comida familiar, pero no te vistas de cierta forma, no uses esto, no. Y entonces es como, híjole, sí entiendes también esta parte porque también lo hacen desde la ignorancia, pero también por amor y por protección, porque saben que lo van a juzgar y que probablemente la familia no lo entienda y se lo van a acabar, ¿no? Sí, que no sea demasiado. Exacto. Ni para un lado ni para Pero quien no Pero sale de es ese mood después encontrar- de mucho tiempo, ya es egoísmo. Ya estás preocupado más por el qué van a decir. Absolutamente, o sea, sí estoy totalmente Entiendo de acuerdo. que puede ser una pero temporada. probablemente ni siquiera cambien y no tengan no. y no tienen por qué, ¿sabes? Y también tienes que forzar a que todo el mundo cambie porque se te va a ir la vida, güey. Eso. Se te va a ir la vida y encontrarás también una familia, un grupo de contención. Es correcto. Poco a poco. Y también la vida de después te da estos volantazos en donde justo desde el extrañar, desde el conocer a más personas con tu preferencia, desde la empatía, desde ver programas como este. Ay, sí. Exacto. También. Y desde muchos contenidos que hay alrededor del mundo que te hacen más consciente de que eso, la vida es muy corta y no puedes estar sin ver a una persona que amas, llámese padre o hijo, o madre O e familia. hija o familia, por estas limitantes tan estúpidas, ¿no? Pues justo, vamos a pasar a la segunda parte del proceso. Porque el tiempo de televisión es muy caro. Ay, sí. Ahí les va. Carísimo de Ya vamos país. a terminar con esta información, pero es más importante cerrarla, porque esta segunda parte del proceso se llama afrontación de la realidad. Llegados a este punto, en muchas ocasiones, el hablar con tranquilidad resolverá la situación. Identificar la propia homofobia para poder apoyar, acoger y aceptar con normalidad. Como madres y padres, atrevernos a preguntar las dificultades que han atravesado hasta el momento de su revelación. Casi con toda certeza, la ha pasado mal en el proceso de autoaceptación. Aprender a convivir con nuestra nueva realidad familiar mediante el cariño y el diálogo sincero. Es el momento de pedir perdón por haber tardado tanto en comprender. Claro. Tercera parte del proceso es la reconstrucción familiar. En general existen 3 formas de llegar a este tercer proceso. Pásenme un agua. Ahí donde dejé mi agua. Bueno, no importa. Échalos a Ahí les pegar. va. Primero, asimilación, aceptación real, apoyo incondicional. Esta forma se explica en sí misma, ¿no? Asimilar, aceptar y apoyar emocionalmente de forma incondicional. 2, resignación, aceptación ficticia, alejamiento de la familia. Algunos padres se quedan atrapados en la racionalización como una fatalidad del destino y no acepta con la resignación. En las familias que adoptan esta postura se obvia la situación. Es como si no existiera. Aunque se sigue manteniendo una relación familiar, se trata de una relación superficial.
No me cuentes todo, no te veo siempre, no te veo haciendo show, no, o sea, show drag. ¿A qué haz de cuenta no, que no pasa no nada? sé que eres gay, no Sí. sé que tienes novio, a mí no me Claro. cuentes Uy. nada. Todo afuera de la casa. Todo fuera de la casa. 3. Conflicto latente, ruptura familiar. Las peleas y los reproches ante la situación empiezan a aparecer cada vez más frecuentemente hasta que los hijos toman la decisión de marcharse definitivamente. La ruptura familiar es ya un hecho. Las consecuencias de la homofobia en la familia. Importantes estudios destacan la incidencia que el rechazo o la aceptación familiar puede tener sobre la salud, la vida, la felicidad, el bienestar de los adolescentes homosexuales, bisexuales y transexuales. El estudio realizado por el equipo de la doctora Caitlin Ryan en la Universidad de San Francisco en 2009, llevado a cabo durante 10 años sobre 6,000 adolescentes homosexuales y sus familias, ha demostrado que existe una relación clara y precisa entre comportamientos que expresan rechazo por parte de las familias y una exposición a graves riesgos para los adolescentes LGBTIQ+. Claro. El rechazo o la incomprensión familiar conllevan con mayor riesgo de exposición a enfermedades como anorexia, bulimia, depresiones, consumo y abuso de sustancias y un elevado porcentaje de intentos de suicidio en jóvenes. Y yo agregaría enfermedades de transmisión sexual. Por supuesto. La aceptación, y sin tomar en cuenta las demás psicológicas que hay, o sea, los demás trastornos que hay. La aceptación con normalidad de estos adolescentes por parte de la familia los protege del potencial suicidio, depresión y abuso de sustancias, además de mejorar su autoestima y proteger su salud en general. Es que imagínate, o sea, te sientes rechazado por tu familia, te sientes rechazado por la sociedad, tienes una herida de rechazo. ¿Qué opciones hay? Muy cañón. ¿Cuál va a ser desde qué lugar te vas a vincular? ¿Dónde te vas a validar? Exacto. ¿Y desde qué lugar te vas a vincular? Desde una Con alguien más. codependencia. Claro, porque a la primera persona que te valide un poquito, así sea un hijo, una hija ahí de te la vas a chingada, quedar, claro. ahí te vas a quedar. Con Exacto. tantito Y te vas a entonces, conformar. por eso de repente Suéltame. o sea, está mucho este como tema de que las relaciones entre la comunidad son muy pasionales, son muy, pues claro, Claro. porque lo experimentas desde lugares que son nocivos para ti mismo, no lo experimentas con libertad, no lo experimentas con amor, o sea, y entonces yo creo que ahorita la educación tendría que ir hacia ese lugar, ¿sabes? Sí. A que las nuevas generaciones realmente lo hagan desde un lugar de conciencia, desde un lugar amoroso y sabiendo su valía, ¿no? Sí, porque lo principal es sentirse insuficiente, no sentirse validado, sentirse avergonzado de lo que uno es, sentirse mal o mala. Claro. ¿Sabes? Sí, Todo sí. eso. Y además, aquí la situación es que quienes caen en eso, que ya tienen un rechazo, peor, ¿no? Porque además los mismos papás, fíjate, es tanto su egoísmo y tanto este rollo de querer tener hijos perfectos en su mundo de imaginación, obviamente, que empiezan con problemas de alcoholismo, drogadicciones. No, y aparte ya se metió en las drogas. Sí, estúpido, por tu culpa. O sea, parte de esa culpa Sí, es el propio parte rechazo. sí. O sea, es un sistema lo que hace todo este Sí, desmadre, sí. pero es lo que hace que también los padres reaccionen de cierta forma, que nos orillan a que el sistema ya está todo planeado. O sea, de que nos lleven Por para allá. supuesto que No es que haya habido una junta de personas del sistema que dijeron, vamos a hacer eso así, pero es algo que se ha replicado. Es algo que se ha replicado. Pues bueno, hay canales de apoyo como Asociación de Madres y Padres de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales, que es LAMGIL, que es www.ampgyl.org. Ok. Entonces, muchachas, ¿cuáles son sus conclusiones sobre este tema, Eve? Ya se acabó. Ay, sí. Ya se acabó. Bueno, mis conclusiones son como mamá. Yo creo que lo mejor que pude haber hecho para darle contención a mi hija fue acompañarla. Ujú. No importa cómo se sintiera, no importa si yo lo entendía o no lo entendía, fue acompañarla, pero desde un lugar de conocimiento. ¿Y cómo fue? Justo acercándome a este tipo de asociaciones en donde recibí información, en donde recibí contención, en donde de alguna manera me apoyaron a pasar el proceso, ¿no? Porque así sola probablemente no lo hubiera logrado en el sentido de, tampoco tuve un pedo así gigante, ¿no? No. Ujú. Pero de cómo te voy a ayudar, cómo te voy a guiar. Porque entender que, a ver, solamente es o su identidad de género o su orientación sexual lo que cambia. Fuera de eso es tu hijo, hija o hije. No importa. Entonces,
es nada más como dar ese brinquito para de cierta forma poderles dar un mejor acompañamiento, ¿no? Acompañar. Exacto. A veces no es solucionar. No te voy a... Te voy a solucionar la vida para que no te hagan daño, te voy a solucionar la vida para que te acepten. A lo mejor no, pero te voy a acompañar. Estoy aquí. Voy a estar contigo. Voy a estar contigo como siempre he estado. Exacto. Si un día te peleas con tu pareja, sea del sexo que sea o del género que sea, yo voy a estar aquí para abrazarte, ¿sabes? Puedes contarme. Si un día te ligaste a una chica y quieres contarme, cuéntamelo. O sea, también, y si cambiaste de parecer, también cuéntamelo. Exactamente. O sea, me refiero a que si exploraste y dijiste, ay, ¿qué crees? Claro. Porque también es cambiante y está bien. Claro. Sí, además entender esta parte, que el género es bien fluido, ¿sabes? Sí. Puedes pasar de muchos lados, o sea... Por ejemplo, de la heteronorma a ya ser parte de la comunidad, porque el abanico de la comunidad, el abanico es o la sombrilla, ¿no? Sí. Que nos cubre a todos, es extensa. Sí, o sea, tu expresión de género puede cambiar. Exacto. Tu preferencia sexual puede cambiar. Sí, o sea, el mismo género, si después te identificas como una persona transgénero o transexual, justo, todas estas nada cuestiones. Está dicho. Sí. Eso, y además creo que también esta parte de tener respeto por ellos, porque a veces tendemos a sacarlos del closet. También. ¿Sabes? Y entonces también es importante tener respeto por ellos y saber hasta qué punto vamos a romper estos acuerdos, porque todos son acuerdos. Hay que sacarlos. Ana Julia se tardó cuánto. No, pero a ver, espérame. Pero muy su cola. Ajá, porque yo no voy a ir con o sea, a lo mejor Nicho es muy heteronormado de cierta manera, visualmente, ¿no? Entonces, probablemente yo con un amigo, le puedo decirle, ay, pero es súper gay. Pero yo no tengo el derecho de decirlo. Sí, o sea, mi expresión de género es mayormente masculina. Sí, exacto. Entonces, de cierta forma, también hay que respetar esa parte. Digo, a mí me falla de repente, pero es parte de ir aprendiendo y de construyéndote. También igual, de la misma manera, con la comunidad trans, con los no binarios, es respetarlos. Es si sus pronombres y la forma en la que quieren ellos que los llames para validarlos, es una simple letra, güey, no te cuesta nada cambiarlo, no te cuesta nada aprenderlo de una manera distinta, solamente por el simple hecho de darle su valor a ese ser humano. Es aprender a que hay cosas que para nosotros podrían no tener valor, pero para otras personas tienen muchísimo valor, y esa es parte de la evolución como seres humanos. Es darles visibilidad. Más allá de su RAE. Y por último, también está este tema de, a ver, no todos en la comunidad son estas personas súper glamorosas y pájaras. Hay diversidad. Entonces, de cierta manera, también es entender eso. O sea, yo al principio decía, me fallaron. O sea, mi hermano, de cierta manera, yo decía, es que yo esperaba que fuera así, alegre y todo. Y la realidad es que no, cada uno tiene su personalidad. No tenemos por qué... o volver a estereotipar, volver a querer encajar en una cajita, en un sistema. Justamente. Sí, justo. Entonces, pues esas son mis conclusiones. Al final del día, por amor a tus hijos puedes hacer muchísimas cosas, y yo creo que lo principal es la deconstrucción. Sí. Muchas gracias, Eve. La Pati Lavacelis. Bueno, pues yo creo que la conclusión más importante para mí es que tenemos que meditar muy bien la paternidad y la maternidad, porque creo que esa es la raíz de todo el problema. ¿Por qué tuvo usted hijos? ¿A qué los trajo al mundo? Porque, como lo dije hace rato, me parece muy grave que traigamos hijos para enmendar nuestros errores, para que la gente nos mire mejor, para que la gente nos admire a nosotros como padres, y me parece totalmente absurdo, porque siempre la carga emocional para los hijos de ese lado es terrible. ¿Cuántos hijos estudian las carreras que no quisieron estudiar por darle gusto a los papás? ¿Cuántos hijos hacen lo que no quisieron por darle gusto a la mamá? Me parece gravísimo, porque a final de cuentas esa frustración tarde o temprano, no nada más de la preferencia, hablo en general de todos los deseos que tienen los hijos. Todo lo que incluye la vida que vives. Yo creo que sí es un momento muy, muy, muy importante, sobre todo para los que ahorita están alejados de sus hijos por sus preferencias. Plantees en este momento
cuál es la terminación de su vida y qué quiere hacer con sus hijos que usted tuvo por gusto o por lo que haya sido, que los tiene ahí, que los crió y que los llevó. ¿Qué quiere? O sea, ¿se quiere morir ahí solo pensando en que nunca llenaron sus expectativas? Recordemos nuevamente, los hijos vienen a llenar sus expectativas propias. Si usted quiere nietos porque quiere cambiar niños, váyase a una guardería. Si usted quiere acompañamiento, pues tenga gatos y perros, claro. Pero no ponga todas esas emociones y todos esos vacíos emocionales, no los deposite en sus hijos, porque lo único que va a hacer son hijos infelices y es lo que menos queremos. Entre más felices y más comprendidos sean sus hijos, van a ser mejores seres humanos. Se lo garantizo. Porque usted los ve ahí, haciendo todo lo que usted dice y todas las frustraciones van y las hacen en cosas horribles, las descargan en cosas que usted ni se imagina. Así es. Así es que yo prefiero que si mi hijo tiene una preferencia, saber cómo se está desarrollando en la sociedad, cómo lo está tomando, cómo se está desenvolviendo, quién lo ataca, quién no, para saber cómo ayudarlo y resolverle y reforzarlo. ¿Y sabe qué? Yo sí voy a salir a la calle orgullosa de mi hijo, porque es buena persona. Y a mí me vale madre si su hijo es gay, es transexual, me vale madre. Yo lo único que me voy a fijar, y creo que es en lo que debemos de fijarnos todos, es que seamos buenas personas, que no estemos ahí nomás golpeando a la esposa, golpeando al esposo, malcriando hijos, teniendo hijos a lo pendejo y no mantenerlos. Engañando. Eso es grave. Y también aguas con las religiones. Está bien padre poner la fe en cualquier cosa que nos dé esperanza, pero regir nuestra vida, o la de nuestros hijos. De nuestros hijos, que no lo eligieron así, a través de la religión, me parece gravísimo. Eso es un tema que pues lo hago con mucho respeto, pero con mucha objetividad. No podemos basar en que es que Dios no quiso eso, y es porque que la Biblia no sabemos dice, si nuestro hijo quiere creer en Dios. Para empezar, pregúntese eso, chingada madre. Amen a sus hijos, son seres increíbles, tienen potenciales increíbles, y yo estoy muy orgullosa de mis hijos, de mi hijo y de mi yerno. Me da mucho sentimiento cuando hablo de él, porque ¿sabe qué, señora? El 10 de mayo recibo regalos bien bonitos de su Entonces se lo está perdiendo, fíjese. Siempre hay que valorar lo económico. No, el detalle de ver que llegue emocionado. Y yo digo, ay, lo que se están perdiendo, claro. No solo ella, un chingo de mamás, de gente que se me acerca y me dice, porque en mi rutina hablo de esto, y me dicen, es que a mí mis papás no me quieren, me corrieron de la casa, y yo... Sí, es muy común. No, te rompe el corazón. Sí, no puedo. Nicho, así, no puedo. El año pasado en la marcha había muchas mamás que pativamos tú y yo con letreros que decían abrazos, o sea, si tu familia no te quiere, yo te abrazo, y cosas así. No sabes cómo me rompió el corazón. Es muy triste. Ver eso y ver a tantos chicos, chicas, chiques abrazando a estas mamás que yo decía, puta claro, madre, es muchísima la cantidad. Querían ser mamás, ¿no? Está, ahí es la maternidad, güey. La maternidad debe ser incondicional. Sí, salvo que tu hijo sea un asesino, bueno, y aún así, ¿cuántas mamás de asesinos no están pegadas en la cárcel yendo a ver a sus hijos? Pues justo hablando de los abrazos, de ahí me voy a ir a mi conclusión. Les voy a contar rápido algo. Fíjense ustedes que en el último viaje que hice a Tampico hace un par de semanas, mi mamá me contó cómo fue cuando ella habló con sus hermanas y su hermano para cuando mi salida del closet. Yo tenía 17 años, güey. Y entonces ella me contó que pues fue con sus hermanas y bueno, eso ya pasó y tiene muchos años y es un sistema, no es culpa de nadie en particular, pero es esta construcción de recurrir a la burla, ¿no? Mamá se acercó y hubo un poco de burla y por parte de mi tío lo que hubo fue como un dolor que él sintió como de, ay, mana, ni me hubieras dicho, ¿no? Entonces mamá me dice, y no es nada en contra de ellas ni de ellos, al contrario, mijito. De verdad. Y no te lo digo para que tú generes un rencor hacia ellas. Y yo, obviamente no, mamá. Claro. Porque somos otras personas todas, ¿no? Claro. Pero me dice, pero tú no sabes, yo no quería que me explicaran, que me apoyaran, que me ayudaran contigo, que hablaran contigo. Yo lo único que quería era un abrazo. Y se soltó a llorar mi mamá de una manera que, mira que la he visto llorar muchas veces. Muchas veces, güey. Y se soltó a llorar de una forma tan desde la entraña y cuando dijo un abrazo y ella estaba en su mecedora y yo estaba en el sofá porque llevamos 4 horas platicando de nada, ¿no? Y entonces yo me paré
Y le dije, pues ese abrazo no te lo dieron en su momento, pero yo te lo voy a dar ahorita. Y nos dimos un abrazo muy largo, muy amoroso. Y entonces ustedes ya dieron mensajes para los padres. Yo voy a dar un mensaje para mi comunidad LGBTIQ+. No se esperen 25 años para reconocer el gran esfuerzo que nuestras familias hacen también para acompañarnos en nuestros procesos de aceptación, que nos defenderán con uñas y dientes, con todas sus fuerzas ante la discriminación de cualquier persona, que es normal que tengan un proceso, que es algo de lo que leímos aquí, que si tu misma familia no lo hace, encontrarás una familia que lo haga y te sentirás validado, pero que no te esperes tantísimos años y no des por hecho, como bien los padres y las madres sí tienen que estar ahí, esa es la labor, pero no des por hecho que es algo sencillo, güey. Reconóceselos, porque no es sencillo. Tú la estás pasando mal y la pasaste mal mucho tiempo, pero tus padres, tu madre, tu padre también. Sí. Y entonces tú también acompáñales, ¿no? Esa sería mi conclusión. Por último, quiero agradecer a mis invitadas. ¿Dónde las sigue la gente? ¿Qué andan haciendo? Cuéntanos. Yo, @Eveortiz, _, ¿qué andamos haciendo? Pues chambeando normal, mira, gusto. a gusto. Yo no tengo que andar viendo likes ni nada de esas chingaderas. No, ¿Qué crees que se da? Sí, qué tranquilidad. Aunque bueno, tenemos un show, no sé cuándo Tenemos salga. un show el día 15 de El día junio 15. en el Woco. Están mis exalumnes, que Eve es mi exalumna, y ahí se presentan y ya ellas se llevan la taquilla. A mí me dan un ahí para el hosteo. Vayan, Vayan, que se llene. Apoyen. Y pues Pati Vaselis. Bueno, pues ya saben, yo estoy en Shishis para la banda y en Gente Sensual, El consultorio. mejor podcast de los jueves. El mejor podcast. Oiga, no sabe qué agusticidad, qué diversión. Qué risa. Está siendo una experiencia increíble. Y bueno, obviamente en mi canal, en mis redes como @soytupemadre. Y me olvidé de un postdata. ¿Puedo? Sí, espérate. Postdata. Ahí está. Córdoba, Veracruz y Jalapa. Córdoba, Veracruz 6, 7 y 8 de 6, julio. 7 y 8 de julio, Córdoba, Veracruz y Jalapa. Boletos ya están disponibles a la venta. 5 de agosto, Metepec. 5 de agosto, Metepec. Y bueno, ya después. Y tenemos pasó. más fechas, porque pero bueno. estamos cerrando Es que Villahermosa tenemos y varias tantas fechas que no nos acordamos. Sí, pero. A ver. Y ya. Tu El postdata rapidísimo. Tu gato es que, muerto. No es cierto. No. Que también se me olvidó decirle que si a usted le preocupa la sociedad, si a usted le preocupa qué van a decir, qué van a decir los tíos, qué van a decir los eso, entonces le preocupa más su posición ante la sociedad que el amor de sus hijos. Qué Nada más fuerte. ahí. Qué fuerte, güey. Qué fuerte. Valórelo. Esa pinche gente no mantiene a sus hijos. Fíjese. Claro. Fíjese. No los mantiene. Así es Fíjese. que aguas. Y la gente que está ahí cerca de la familia, si realmente ama a sus hijos, los van a aceptar como sea. Así es. Gracias. Y pues Un bueno, abrazo a todos. Abrazo a todos. Yo les abrazo a también a todos, mis tías, a mis todos. tíos, Sí. que se echaron, a mis primas, primos, primes, que me he encontrado ahora como adulto ya sabía que tenía una familia maravillosa, pero ahora escucho sus puntos de vista y hablamos de cosas. La otra vez fui a Matamoros, donde viven mis primos, que yo fue como llegar como el perezoso de la era de hielo, hay más como yo. Hablan como yo, se ven como yo. Ay, qué bonito. ¿Sabes? Y entonces hablar con ellos de mi homosexualidad abiertamente, hablé de mi expareja. En nichoverso. Nada más que yo era el gay de los nichos. Y entonces hablamos de mi ex y mi primo me dijo, primo, tú chingale. Y ya pues también, ¿no? Entonces, gran amor para todas las familias que aceptan y gran amor a las personas que no y que buscarán y encontrarán Y otra compasión familia a las amorosa. que no han podido. Compasión. Pero también. y un abrazo gigante también para todos aquellos miembros de la comunidad que la pasan solos, que están separados de su familia. Es un orgullo ser quien eres y jamás dudes de eso. Entonces, habemos muchos que podemos estar acompañándote. Y ahí nos vemos en la marcha, en Anaviguey, la Navitrans. Chiquechi. Y pues bueno, por último, a mí me pueden seguir como Nicho Peñavera en todas las redes sociales. Y este episodio está disponible en mi canal de YouTube, Nicho Peñavera, y en todas las plataformas de podcast como Temas de Nicho. Compártalo para que lleguemos a más personas, porque estos temas urgen muchísimo hablarlos. Y también quiero agradecer a Les Producers por la producción de mi contenido y a Charlie Ortega por el guión para el mismo. Por último, si usted se siente ofendido por el tratamiento que le hemos dado al tema y tiene un montón de sugerencias sobre cómo hacer este programa de forma correcta, le sugerimos dos cosas. Una, no nos escuche.
¿verdad? Y 2, produzcase uno, se les tuvo di y di. Hasta luego, amiguitos. Y 3 que no, ¿verdad? Perdón, adiós. Vamos a jugar. Sí. Muy bien. Qué Ay, me van a cobrar un excedente.